Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Bendigan este hermoso día. Espero y se encuentren bien donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que nos estén viendo a través de su programa Mujer Solo Cree y Serás Libre, que es transmitido en su plataforma Neuma Multimedia. Mi nombre es Judith Navarro, yo pertenezco a Casa del Rey Internacional, donde el reino de los cielos se manifiesta. A continuación les voy a dar los números de cabina por si nos gustan enviar un mensajito para cualquier petición o una oración, estamos para servirles. Los números de cabina son 844-696-8450 y vía WhatsApp es 844-380-8331. Espero y se encuentren bien. A continuación también les voy a pasar la dirección de nuestra iglesia, que es Avenida Sección 38, ex Hacienda San José de los Cerritos. Está ubicada por Hotel La Torre hacia atrás, si viene por Boulevard Fundadores, subiendo la Gacera Universal, está John Deere, a 200 metros, ahí estamos ubicados y le daremos la bienvenida. A cualquier día que pueda ir, sería miércoles y domingo, miércoles 7:30 y domingo 11 de la mañana. Así es. Hoy estoy acompañada nuevamente de la profeta Abby. Profeta Abby. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga. También tenemos, nosotros también tenemos Casa del Rey, también tiene plataformas, Amén. Tiene Facebook, Instagram y YouTube para que tú nos des follow, nos sigas, nos compartas y también nos ayudes a que la palabra sea más extendida. Mi nombre es Abby Marroquín, como dijo mi hermana Judith, que está bien bendecida. Me da mucho gusto que esté ella bien contenta, que ande bien ungida en esta hora. Y bueno, traemos un tema que siempre esperamos que son de bendición porque lo han sido para nosotros. Son temas que son a veces cotidianos en la vida que uno lleva en Cristo. Y traemos un tema que a lo mejor está muy filosófico, el nombre, o muy profundo, pero es algo bien sencillo y bien simple de entender cuando uno se agarra de Dios, y es cómo descifrar la vida. Se escucha así medio complicado, ¿verdad? Y puede que tal vez lo sea si tú no tienes a Cristo, si tú no caminas con Cristo, sí va a ser un poco complicado que tú aprendas a descifrar la vida, porque descifrar la vida no es una forma como de hallar una fórmula secreta, así como la vida eterna que buscan en otros lugares, sino que la vida eterna la encuentras en Cristo. Pero cómo descifrar la vida
no descifrar la vida o entender cómo hallar la fórmula correcta o la fórmula que te va a dar la vida eterna, bueno, pues es buscar en Cristo la salvación. Ahí es donde vas a encontrar la fórmula de la vida, y también es un proceso, o no es una única manera de buscar una fórmula y ya encontré a Cristo y ya tengo la vida eterna. No, también tenemos que buscar en nuestros procesos personales, nuestros principios, y alinearnos bajo los principios de Dios, en acciones, pero también tenemos que disfrutar esos procesos, porque la gente tiende mucho a que la vida cotidiana o el día a día te estrese, te fatigue, te lleva a enfermedades. ¿Por qué? Porque no disfrutamos la vida, porque la vida se nos vuelve un tormento muchas veces cuando dejamos de disfrutar y de entender cómo estamos construyendo las bases sólidas, o cuando dejamos de construir una base sólida en Cristo, nuestra vida ya empieza como a tener otra definición y se nos empieza a hacer más difícil la carga, como de pasar de adolescente a adulto, o sí, de verdad, de adolescente a adulto, y dicen, ay, es muy dura la vida de adulto, ¿verdad? Es difícil la vida de adulto. Entonces, a veces así uno lo hace como muy, muy difícil, se nos hace muy difícil el avanzar en la vida, pero cuando Dios está en medio de nosotros, descifrar la vida y entender el propósito de la vida en Cristo nos va haciendo que nuestra vida vaya teniendo mejoras. Es que, como te pongo como ejemplo, a veces si tú inviertes en una casa o en un lugar o en un terreno donde está... hay mucha hierba, o la casa está casi cayéndose o algo, tú ya vas a determinar y tú dices, a ver, bueno, lo inicio, lo tumbo, iniciamos de cero, o todavía voy a restaurar. A veces que hay gente que le gusta o que se dedica a restaurar cosas. Dios también es restaurador en nuestra vida, Dios nos va edificando, pero a veces también Dios nos tiene que hacer nuevos otra vez. En Cristo no somos nuevas criaturas, pero tenemos que ser reedificados en muchas cosas. Entonces, el caminar día a día mejorando nuestra propia vida, es decir, haciendo una mejora diaria en nosotros, también viendo que implica a través de las experiencias, lo que implica es caminar en la vida diaria, pero implica que esas experiencias nos sean ayuda para ser mejores personas. Amén. Que esas experiencias nos sean de ayuda para poder que nosotros avancemos. Entonces implica que definamos un propósito. Amén, así es. Y que aprendamos continuamente, como te decía, tenemos que aprender qué hacemos, que no vayamos otra vez por el mismo camino, no cometer el mismo error, no tomar la misma decisión. Si ya tuviste un negocio, si ya tuviste algo que no te funcionó porque tomaste ese camino, y a veces uno dice, voy a sacar lo mejor de esto me funcionó y esto no, ya no lo voy a aplicar, pero a veces no hacemos un conteo bien, o no nos sentamos a ver dónde fallamos y no desciframos bien dónde estuvo la falla. Entonces tenemos que aprender y aceptar la incertidumbre. La incertidumbre está, ahorita que platicamos hace un ratito, de que cómo Dios va cambiando tu vida. Amén. Y cómo tú le das a Dios lo que a veces, que aunque uno no entiende lo que va a pasar, o no sepamos lo que viene o lo que está en ese porvenir, pero uno en Dios, esa incertidumbre la aceptamos. Es como, bueno, Dios sabe qué va a pasar, y entiendes que cuando Dios tiene un control de algo, no va a pasar nada de lo que Dios no tenga el control absoluto de tu vida, y que Dios no va a poner sobre tu vida el proceso del cual Dios sepa que tú no vas a salir victorioso. Entonces, aceptar, pero con Dios todo tiene control. Sí, Dios, amén, todo lo convierte en una serie de aprendizaje para nuestra vida. Como te digo, no lo vive uno con el error, sino que no vives atormentado con el error, sino que tú vas a tomar ese error o lo que has tenido en las circunstancias de tu vida para poder hacer las cosas mejor. Es decir, por ejemplo, cuando uno va aprendiendo con el primer hijo, no sé si platicaba también hace unas semanas con Larisa, que con el primero uno no quiere ni que le dé el aire. Nada. No quieres que le dé el aire, no estás viendo la temperatura, el clima, a ver cómo está para meterlo a bañar. A mí me pasó, no sé si tú también, así con el primero, de que no quiero uno que le dé el aire. Y el segundo, no, hombre, vámonos, se hace todo terreno. ¿Y por qué? Porque aprendí, si no digo que... Entonces, los errores como mamá
Si bien se puede decir que tú aprendiste con el primero de que nomás estornudaba y ya le querías dar medicamento. No lo dejaban ni que se enfermara y no le daban mucha chance de tener anticuerpos. Entonces, ya con el segundo hijo, uno va aprendiendo y ese aprendizaje pues es significativo porque ya con el segundo ya sabe, el tercero ya bien fácil. Y ya los que se vayan ahí acumulando, ¿verdad? Los más hijos que vayan así poniéndose para el equipo de béisbol, listo, se van así. Entonces, el camino de Dios así es, nos va sorprendiendo, nos va haciendo cambiar, con su poder Él nos va haciendo avanzar. Amén. Amén. Sí, Entonces, Dios tiene para nosotros, en Isaías tiene algo que es de bendición para nosotros. Así es, como dice su palabra, ¿verdad? En Isaías 49:10, en Reina Valera actualizada, mis hermanos, dice: yo anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que le llevará a cabo mi plan. Yo hablé, yo haré y esto sucederá. Amén, amén, qué poderoso, ¿verdad? Lo he planeado y también lo haré. Oigan, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Amén, amén. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Como Dios nos va a llevar a que su palabra establecida sobre nosotros, Él la va a hacer. Lo que Dios nos ha prometido, lo que anuncia, lo que está por venir, está sobre nosotros. Y aún lo que no ha sido hecho, Él lo hará porque está sobre nosotros. Pero nosotros también tenemos que ir avanzando. En eso que no está hecho de nosotros, tenemos que ir perseverando, alineados, a descifrar qué es lo que viene para mi vida, a descifrar qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo hacer que las experiencias en mi vida me sean de bendición, tanto para mí, pero también como para otras personas que están, para que lo complicado en mí sea que yo pueda facilitar esa situación complicada que se va a presentar en alguien más que esté cerca de mí, yo pueda ayudarle a facilitar estas cosas. Entonces, los planes de Dios se van a llevar a cabo sobre nuestra vida y va a ser más fácil en nuestra vida cuando nosotros empecemos a entender cómo Dios va a ir haciéndonos más grandes en el conocimiento. Dios nos va haciendo más grandes en el saber y en el avanzar, que cada día somos mejores mamás, amén, mejores mujeres de Dios. Si tú eres líder, mejor líder, tratas de dar lo mejor. ¿Por qué? Porque vas avanzando en ese propósito que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que vas a ser pastora, por ejemplo, a ti que vas a ser pastora, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sentarme ahí, echarme a la hamaca y me voy a sentar en el sillón y que Dios lo haga porque Dios lo tiene que hacer, porque Él cumplió. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tardar mucho tiempo en el que el proceso ese llegue, pero cuando tú entiendes el plan y que Dios te ha hecho saber el plan, Dios va a hacerlo también y lo va a hacer que suceda. Porque es algo planeado, que va avanzando. Entonces, casi siempre tendemos mucho que cuando nos dan una palabra, que uno llega al camino de Cristo, que te dan una palabra, que uno no está todavía maduro en el espíritu, te dan una palabra y la palabra, aunque sea de mucha bendición, te asusta porque dice uno, yo no me siento capaz. Exacto. Por ejemplo, ¿vas a ser pastora? Dice uno. Exacto. No, yo no quiero ser, yo no sé ni orar. Es más, yo ni siquiera he llevado a alguien a que reciba a Cristo. Yo no sé cómo dar el plan de salvación. Y empieza uno a poner infinidad ponerte a ti misma infinidad de trabas para decir, yo no voy a llegar a ese punto. Pero cuando uno va entendiendo la madurez y que el que a ti te sucede algo y para alguien y se te acerca y te dice, oye, ¿cómo le hiciste? Siente uno una grata emoción o algo grato en ti, porque dices tú, ya me pasó a mí me fue mal, viví una situación, me golpeó, fue duro, pero salí adelante. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Tú vas por este camino, bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? No, pues yo, mira, voy alineado a esto, ya me pasó así, ya sabes. Entonces tú le vas a poner decir, ¿sabes qué? Aquí te detienes, yo te voy a dar el consejo para que tú no vivas lo que yo viví, que tú no apliques los errores que tú tienes. Entonces ya es una manera de que tú vas descifrando lo que Dios quiere para tu vida y lo que va a hacer Dios que suceda. Entonces también aquí dice, fíjate, me llama la atención cuando yo leía este versículo que dice, óiganme duros de corazón que están lejos de la justicia. Sabes que
cuando uno tiene un corazón tan endurecido que pasa una situación, tú ya no ves a Dios como justo, vemos a Dios como injusto y te vas alejando de la justicia de Dios, te vas alejando de lo que es correcto y uno quiere hacer justicia, por eso quieres tú tomar venganza o tomar la justicia en tus propias manos y a veces uno actúa de manera equivocada o deliberada. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer algo que no esperar en Dios, pero porque no tienes el corazón en el propósito correcto de Dios. Entonces, cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchos defectos, con muchas dificultades, pero Dios nos va haciendo entender que lo que tenemos en nuestra vida van a ser virtudes. Cuando a mí me daban consejería y duele, Judith, que te digan, es que estás mal y estás mal en esto y en esto y en esto y en esto. Entonces, cuando el Espíritu te confronta y siente uno que, híjole, trágame tierra y escúpeme en Cancún, no, se siente uno bien mal pero sabes que cuando el Espíritu Santo te lleva a confrontarte, a decirte, sabes que estás mal en esto y eso te va a ayudar a mejorar. A mí sí me dijeron, estás mal en esto y en esto y en eso, tienes actitudes incorrectas, tienes actitudes equivocadas. Y cuando yo acepté, y es bien duro aceptar, es bien difícil decir, sabes que sí estoy mal en esa situación, estoy mal en esto y tengo que cambiar. Contigo misma lo llegué a hacer, que pensás que me caías mal o pensás que no, ella no me quiere cerca, mi hermano. Ella me decía, es que ella no me quiere cerca, yo no, es rara. Bueno, sí soy rara, ¿verdad? Pero yo era así como que estaba yo muy encerrada porque yo no había entendido, yo no había podido descifrar lo que Dios quería. Entonces estaba yo, era muy difícil de amar, la verdad, era difícil porque yo ya traía una vida muy cuadrada y traía el corazón endurecido, estaba lejos de lo que Dios quería para mi vida porque yo decía, así me siento cómoda y así he avanzado con sufrimiento, he avanzado con dolor en mi vida y me ha funcionado, toda golpeada, arañada por la vida y toda llena de heridas, pero así yo quería seguir avanzando con esas heridas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se quiere acercar? Cuando tú empiezas a convivir con gente que tiene diferente actitud, que son de diferentes caracteres, todas las personas, empiezas tú a sentir que no embonabas con la gente, entonces no encajas y lo que tú crees es, o la gente cree en este caso que tú pues es que decías, es que ella no le caigo bien y yo me preguntaban directamente, yo no. Ahora sí que no, pero no le hacía yo tampoco saber a ella de qué manera ella estaba equivocada. Entonces tenemos que ir rompiendo esos moldes y fui mejorando y fuimos mejorando entonces una con la otra, porque yo decía, pues yo puedo pensar lo mismo de ella, si me preguntan, pero es que dice que no, entonces estamos igual, pero cuando uno va rompiendo eso que te incomoda, que te incomodaba de mí, que me incomodaba si quieres de ti, entonces uno va rompiendo y uno va haciendo que el ambiente espiritual correcto se vaya manifestando en la iglesia, en el área donde sirvas, en el área donde estés, porque ahora cuando alguien venga a ti y te diga, es que no te cae, mira, si era conmigo, mira, yo te voy a decir cómo funciona. Entonces vas aprendiendo tanto de la vida, lo cotidiano y cómo Dios te va haciendo, ¿sabes? Mira, primera de Corintios 2:11 dice, en la versión Nueva Biblia Viva, nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa persona. Así nadie conoce los pensamientos de Dios, excepto el espíritu de Dios. Era lo que te decía ahorita. Tú puedes pensar que tú pensabas que me caías mal y no, yo tenía otros pensamientos que no me enfocaba yo realmente, y lo digo, ahora sí que lo digo, pues no con vergüenza, sino como testimonio de que yo no me preocupaba por el caerle bien a alguien, yo me preocupaba por mí, el yo avanzar, pero sabes que el yo avanzar y el preocuparme por mí era algo incorrecto porque yo misma no avanzaba equivocadamente al decir yo voy a enfocarme en mí y avanzar solamente en mí. Entonces eso te hace perder el enfoque porque yo tengo que preocuparme si yo voy a caminar en lo que Dios ha traído, si yo voy a caminar en lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Cómo voy a ser usado por Dios? Imagínate, ¿con qué confianza te acercas tú a pedirme una oración si vas a decir, no, pues anda de mal humor? Y es más, ni me va a funcionar la oración porque hasta le caigo mal y ni va a orar con fe. Entonces ya hay un argumento en tu vida por la cara de limón que yo tengo. Entonces tiene uno que ir cambiando. Entonces cuando uno va alineándose al enfoque y hacerle entender a la gente que una cosa es que tú tengas un pensamiento o que solamente tú sabes lo que tú estás pensando y otra cosa es que tú ahora sí que tú lo manifiestes en tu cara, en tu semblante. Entonces yo fui
entendiendo que el proceso era cambiar, porque se terminaba el servicio y yo salía corriendo. ¿Para qué les quiero? ¿Por qué? Porque ya se terminó, ya no hay nada que hacer aquí. Y no, sí había algo que hacer, ayudar a hacer algo en la iglesia, escuchar todos los anuncios que iban a hacer, porque a veces ni los anuncios alcanzaba a escuchar. Entonces, así fue mi proceso. Fui caminando en estos 20 todos los años que tengo en Cristo, y fui caminando en ese proceso de dejar que Dios sea el que trate contigo y el que Dios haga las cosas. Amén. Pero entendiendo que yo estoy aprendiendo también, estoy en el proceso de descifrar lo que Dios quiere en mi vida, específicamente conmigo, con los ministerios, con lo que Dios va a hacer. Tú ahora sí que decíamos, tú vas adelante, yo aquí, yo allá. ¿Tú en dónde crees que vas en ese camino, de ese proceso de descifrar lo que Dios quiere? ¿Ya descifraste lo que Dios quiere para ti? ¿Ya lo entendiste? ¿O estás aún en ese proceso de ir caminando, ir quitando todo lo que te va estorbando? Amén, amén, así es. Sí, en el largo del tiempo que hemos estado avanzando, Dios ha hecho muchos cambios en mi vida, principalmente el estar aquí ahorita sentada, porque eran demasiado mis temores, mis inseguridades, pero confío en que Dios tiene el control de mi vida y que Él es el que me conoce más que nadie. Decía, Señor, bueno, pues en tus manos me pongo y haz tu voluntad sobre mi vida, y para honra y gloria de Dios aquí sigo avanzando en el reino, sirviéndole de verdad como fuente clave, ¿verdad? Dice, clave fundamental para encontrar tu camino. Aprende a definir las cosas importantes que necesitas cambiar para mejorar. Hay veces que uno no acepta, como decía usted, profeta, hay veces que uno no acepta el cambio y dices tú, es que ¿cómo voy a cambiar algo que no es correcto hacia mí? O sea, que yo en mí pensaba que no era correcto, ¿verdad? Porque me decían, es que tienes que cambiar esa inseguridad, y yo me siento segura, pero realmente, o sea, no estaba siendo así, ¿verdad? Entonces hay que dejar esos cambios que tú los ves correctos para que Dios siga mejorando tu vida, para que Dios siga haciendo las cosas correctamente en nosotros, ¿verdad? Dice, haciendo creer que la ayuda de Dios siempre va a ser importante en nuestras vidas. Entonces hay que dejarle las cosas y entregarle las cosas a Dios para que Él haga en nuestras áreas el cambio que es necesario para construirnos como una mejor persona, ¿verdad? Para que todo mejore. Como dice su palabra también en 2 de Corintios 12:9. Dice, pero Él me dijo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Es como les decía, ¿verdad, mis hermanos? Yo me sentía fuerte, pero realmente estaba siendo débil, porque al momento en que venía una situación mal, pues yo me sentía fuerte, pero empezaba a atacarme el temor, y eso me debilitaba, ¿verdad? Entonces es por eso que a veces tenemos que ser sabios y entendidos, que cuando Dios quiere hacer un cambio en tu vida, no te resistas, sino que persevera y acepta los cambios que Dios tiene para ti, ¿verdad? Amén, amén. Por eso ya viste que venimos del mismo color. Ahí estamos combinados con el adorno que tenemos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando eso hace así? Y luego dice el versículo más adelante, que por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Amén. Dejarle las cosas a Dios, como decías ahorita, dejar que Dios haga en nuestra vida, y lo que yo comentaba antes, que tenemos que dejar que Dios se mueva en nuestra vida de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Amén, y primeramente, como te digo, yo entendí que no podía orar por alguien, o no te va a pedir alguien una oración, aunque seas muy usada, aunque seas muy ungida, aunque traigas ahí todo la sombra de Pedro y todo lo que tú quieras, pero mientras tú no manifiestes que hay un cambio en tu vida, un cambio con las personas, una actitud correcta, y yo siempre he sido así, pero yo me reservaba el ser así ahora sí que yo elegía, como dices tú, a mí no me convenía, yo no quería, yo elegía con quién ser como soy, pero yo elegía con quién serlo. Y entonces tuve que abrir ese panorama en mi vida a decir, tienes que agarrar parejo, tienes que ser parejo con toda la gente, así como eres, de que platicas, de que charlas, de que te conectas bien fácil con una persona, que le encontraste ciertas características a las tuyas,
y dices, de aquí soy, y otras no. Entonces fui aprendiendo y eso también me sirvió a mí, me fue de bendición, porque ya como líder uno tiene que tratar con diferentes personas y con diferentes maneras de pensar, pero cuando tú te enfocas en que vas a hacer algo correcto, que estás alineado a lo que Dios quiere, y entonces Dios te va trayendo esos talentos, Dios va despertando esos talentos que tú ya tenías. Por ejemplo, yo soy bien buena para hablar, ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Bien cotorra, bien perica, como dicen. Entonces, a mí eso me sirvió, pero tenía que alinearlo para poder hablar cosas que edifiquen y que dijeras, sí tengo ganas de estar cerquita de ella porque platica bien padre, o porque ya la conozco y ya me empezó a caer bien, ¿verdad? Era buena onda, nomás que tenía la cara de sargento. Entonces, para que la gente se acerque contigo, entonces, es importante para nosotros que podamos entender ejemplos o entender ciertos ejemplos que Dios nos enseña, por ejemplo, que tienes que conocer como ahorita tu propósito. Tienes que conocer el propósito. Bueno, mi propósito es caminar en Cristo, servirle a Cristo. Amén. O sea, todo lo que tenga que ver en el hacer que el reino de Dios estés tú involucrada en las cosas del reino de Dios, eso es algo muy bueno. Ser honesto, la honestidad te va a llevar muy, muy lejos. La honestidad te va a llevar muy lejos y teniendo siempre la honestidad como una de tus banderas, la verdad, lo que seas creativo, que tengas en tu mente el servir a Dios como creatividad, porque a veces que nos ponen a hacer algo en la iglesia, o si quieres en lo secular, como mamás, si tienes hijos en la primaria, en el kinder y te piden algo, y hay unas mamás que le echan producción y que piden una gotita de agua, y la gota de agua la hacen así muy, muy padre, y uno a veces no tienes esa creatividad, o sientes que no puedes explotar esa creatividad. Entonces, hay una cartulina, ya nomás se la pegas y al ahí se va. Dibujado, y entonces sí, pero entonces cuando uno llega a Cristo, también Cristo hace que tu creatividad o lo que tú pensabas que era poquito, pues explote. Amén. El amor es importante, y en nuestra vida el amor, yo aprendí que a golpe por razón no, pero aprendí que el amor para uno que está en Cristo no es un sentimiento. Sabes que el amor en un cristiano no debe ser un sentimiento. Y yo hice a un lado eso, y claro que me dolió, porque te digo, yo elegía con quién llevarme bien, con quién que tuviera ciertas características, pero parecidas a mí. Pero cuando yo aprendí que tenía que estar haciendo amplio ese espacio de conocer más gente en Cristo, de dejarle más gente que me conociera y que por ende no me juzgara que era loquita el centro y que a nadie quería, pero no era así, simplemente que mi manera de pensar era diferente, como dijiste, insisto ahorita. Amén. Yo estaba bien así y a mí nadie me mueve donde estoy porque me ha funcionado hasta ahorita. Entonces no es cierto, ¿por qué? Porque aprendí que el amor no es un sentimiento, aprendí que el amor tiene uno que manifestarlo, porque el amor no es una emoción para uno en Cristo, sino tú tienes que ir avanzando y demostrarlo. Entonces ya fui haciendo más mi cara así como más suavecita, ¿verdad? Más tierna. Así, por favor, porque aparte trato con niñas, entonces tengo muchas peques ahí que van y me abrazan, y qué bonito se siente de repente Rebeca me lleva florecitas que anda ahí cortando por el jardín. Entonces hay una libertad en nuestra vida. Tenemos que tener la libertad en Cristo, de entender que Cristo nos hizo libres, que no tenemos que estar sujetos a esclavitud, que no tenemos que vivir una vida que yo vaya a la iglesia dándote una cara, como te digo. Yo siempre he sido así, pero yo especificaba a quién dejar entrar a mi círculo y a quién no. Si quieres, por heridas del pasado, por daños emocionales, por tantas cosas que te podía justificar, pero al fin y al cabo todas esas justificaciones no tenían el peso. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar con alguien en Cristo, si tú tienes un llamado, por ejemplo, tú de pastora, que tú especifiques y que tú tengas a quién trato bien y con quién, no es que no trates bien, sino con quién yo pongo límites, entonces ya ahí de antemano algo que no está funcionando bien y no vas a poder hacer un buen descifrado de lo que Dios quiere. Pero cuando tú empiezas a entenderlo, entonces también tu fe se va haciendo como un ejemplo. Tienes que entender lo importante que es que tú tengas fe, lo importante de la honra, de ser libre de los miedos que decías ahorita, con tus temores, vas haciéndote libre de esos temores, y va Dios poniéndote valentía. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces yo también digo, diga el temor, el miedoso, no tengo temor, entonces diga el débil. Entonces la paciencia también, a veces somos muy impacientes, llegamos a Cristo, somos muy impacientes. Yo, por ejemplo, iba a ver una película y empezaban
primero los títulos y todo eso. Si duraba más de 40 segundos, yo le cambiaba. Espérate, no, ya estuvo bueno, pues qué tanto, o sea, es más, es gente, yo ni las conozco, no sé quiénes son. Entonces, así era muy desesperada y Dios empezó a tratar conmigo. Pero Dios te lleva al extremo, Amén, ¿sabes? Porque Dios te hace que tú tengas una paciencia que te haga explotar eso que que te está estorbando, que te haga explotar y que lo saques de tu vida. Porque para la gente impaciente, tú le pides a Dios paciencia y Dios te la va a dar. Entonces, tengamos que entender que si tú dice, no, ay Dios, dame paciencia. Bueno, pues ahí le va la paciencia. Y empieza uno a tener esa lucha la impaciencia y eso de que, es que ¿por qué? Entre Porque más paciencia pides, más es el proceso. difícil es el proceso. Vienen las situaciones más difíciles. Entonces, alinearnos al tiempo de Dios y todas esas situaciones, va a encargarse Dios de que todo eso vaya haciéndose manifiesto, Amén, amén. de que tu fe vaya siendo procesada, de que el amor vaya siendo también tratado y que la libertad en Cristo tengamos y entendamos esa libertad mediante una identidad, mediante que dejemos los miedos, que el proceso, el perdón, sabes que también Muy el Cristo importante el perdón. es esencial, el perdón, es esencial que para que tú empieces a caminar y que tú empieces a tener el descifrar en Cristo lo que Dios quiere para ti, el descifrar la vida, lo que Dios quiere, y el proceso para ti es el perdón. Perdonar es un constante en nuestra vida, tiene que ser un constante en nuestra vida el perdón, el entender que porque es tan fácil si yo ando no sé, si quieres en alguna tienda de autoservicio y choco con alguien y no, le quiere uno se le quiere uno, ay, discúlpeme, no, perdóname, no lo vi, que no sé qué, y le quiere uno, casi que ya le voy a besar la mano, perdóname, no quería chocar con usted, o simplemente topas con alguien y uno se disculpa, ay, perdón, discúlpame, y cuando chocas con tu hijo, ay, ¿a poco no te estás fijando? ¿A poco no ves? O con el esposo, no estabas viendo. Entonces, hay una reacción diferente, ¿sabes? Sí. Con alguien que no conocemos, nos disculpamos y casi que lo sigues, perdóname. Se disculpa uno, y cuando estás al lado de alguien, de tus hijos, ni siquiera a veces uno pide perdón. Entonces, el perdón tiene que ser en nuestra vida algo bien esencial y es muy importante porque eso nos hace crecer y nos hace que cuando no sabes que también nosotros cuando no aplicamos bien el perdón o no lo dejamos mover, el Espíritu Santo te va redarguyendo. Uh-huh. Te va redarguyendo y siente uno como que, híjole, sí, te va a pedir perdón y empieza uno a sentirte redarguido por el Espíritu Santo de que lo hice mal y Dios te va llevando a ese proceso cuando tú estás dispuesto a ir descifrando lo que Dios quiere para ti. Amén, Entonces amén. el perdón es donde el perdón Dios es muy importante y en veces cuesta, profeta. Hay veces que dices tú, es que me dañó, me lastimó, y porque si yo no tuve la culpa. Pero en Cristo aprendes que el perdón es para que tú misma te sientas bien, para que tú misma sientas la paz, pero sobre todo para que puedas seguir avanzando. Cuando tú tomas ese perdón como una frase importante en tu vida, viene liberación, vienen muchas cosas, acontecen muchas cosas a través del perdón, ¿verdad? Viene demasiadas cosas. Entonces, el perdón es importante, nunca lo olviden, mis hermanos, el perdón es muy importante, así por mínimo que sea, porque, hoy no me saludó, no, pues ya me enojé y no la perdono. No, mis hermanos, tienes, como dijo la profeta, topaste, discúlpeme, perdóneme, hermosa, preciosa. Sí, es que Judith es mucho de hablar. Y sabes que hay gente que llega a la iglesia y no están acostumbrados a que... Un saludo para la hermana Claudia Becerra, que Dios te bendiga, que nos estás escuchando, que el Señor sea contigo en esta hora, que la mano de Jehová se extienda sobre tu vida. Y mira, hablando de eso, cuando éramos niñas, ella, yo un día jugando, porque yo era juguetona de travesuras extremas, ¿sabes? Y la voy a hacer reír, yo sé que te vas a reír. Nos crió mi papá. También tenemos un hermoso testimonio, ¿verdad?, de cómo mi papá nos crió, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Entonces, él era trailero y siempre traía cuchillos muy afilados. Entonces, jugando yo, ¿verdad?, porque yo pues ya también fui niña, Judith. Entonces, agarro yo, mi papá decía que nos dejaba en el tráiler ahí un ratito, porque nos quedamos casi que también en el tráiler. Entonces, un día lo recuerdo como si fuera ayer y me acuerdo ahorita porque te voy a decir algo que yo me asombré y me asusté. Un día, sentadas en el tráiler mientras esperamos a mi papá, porque esto nos decía, quíquense, y nos quedamos, éramos obedientes. Entonces, estaba una navaja así grande y la agarro su dedo y le digo, corta.
Y le abrí de lado a lado el dedo así. Yo porque yo quería saber si cortaba, pero yo sin la sangre más fría que tú te puedas imaginar, y le abro el dedo y le digo, a ver si corta, y luego ella me da el dedo, ¿verdad? Le corto y le abrí el dedo, y claro que Pues sí, una la gritadera, ¿verdad? Por ahí tengo le dije una cicatriz. Entonces ella me dice años después, ¿sabes qué? Desde entonces te deseo la muerte. Ay, santo. Entonces, jugando con ella, y yo, porque sabes que yo le pedí perdón después de eso. Sabes que un día yo me acuerdo que hicimos esto y yo le pedía perdón y me dice, qué bueno, te perdono, porque desde entonces te deseaba la muerte. Santo. Y si quieres fue jugando lo que ella me dijo, pero sí había un daño, porque casi le reventé el dedo, le dejé ahí por ahí los nervios, la dejé sin nervios. Pero sabes que cuando uno llega a Cristo, Dios se trae también a veces, Judith, ataduras que trae en el perdón y te va jalando para que tú puedas descifrar eso que está en tu vida, que a veces, ahorita dijiste algo, no me saludó, ya no lo perdono, pero ¿qué tal cuando hiciste algo que tú no te acuerdas que hiciste, que no has dejado que Dios te haga, dice que ella lo recuerda más. Amén. Creo que yo sabía que lo ibas a recordar más porque le dolió y todavía trae su cicatriz en el dedo. Ahora sí que la dejé marcada, pero ya me perdonó porque eso se trata del perdón. Entonces, pero a veces ella, fíjate, yo creo que pasaron 30 años de eso. Y de entre todo yo le dije, pues te va a pedir perdón porque cuando uno llega a Cristo y quieres descifrar lo que Dios quiere para tu vida, te quieres deshacer de todo lo que no sirve. Es como limpiar un closet viejo. Tu corazón es como limpiar un closet viejo. Y entonces en ella yo pedí perdón también de eso, y a veces se nos olvida que hemos dañado, Judith, y a veces no nos acordamos, pero cuando Dios te va diciendo, ¿sabes qué? Trae ese perdón, está ahí rezagado de hace muchos años atrás, no 5, no 10, sino quizás muchísimos años, y te van a juzgar a lo mejor de loca, y decir, ¿por qué me estás pidiendo perdón ahorita? No, pero es que en el corazón de esa persona hay gente que dice que perdono pero no olvido, y sabes que yo creo que a mí en mi caso yo siento que está mal aplicado. ¿Por qué? Porque no se nos olvidan las cosas, claro que no, están ahí para testimonio. Yo viví cosas muy duras en mi vida que me marcaron de maneras impresionantes, pero que yo perdoné, pero el recuerdo ahí está y ahí está, pero ya no duele. Esa es la diferencia de un perdón que Dios trae a tu vida. Entonces, avanzar en ese perdón y aprender de esa experiencia basada en ese dolor, si quieres, que te sirvió tanto como para la herida que hice literalmente, pero también a veces hacemos heridas en el corazón y no damos cuenta. Cuando uno llega a Cristo, Dios quiere cambiar tu vida y aprendes que esa es un área de tu vida. Entonces, buscar el propósito personal en tu vida es lo importante. Y ese propósito personal, por ejemplo, a mí, de que yo llegara a Cristo y saber que Dios le agradaba que tú pidieras perdón. O sea, uno quiere agradarle a Dios y uno quiere decir, Señor, dime qué hago, cómo hago las cosas, cómo te sirvo, a qué hora voy a la iglesia. Se levanta uno bien gozoso a las 5 de la mañana porque estás enamorado de Dios, estás enamorado de su presencia y lo quieres hacer. Pero yo en mi manera personal, mi caso personal, yo empecé a hacer eso. Yo empecé a deshacerme de lo que estaba ahí, de lo que estaba rezagado, a buscar, a pedir perdón, y luego después, ¿qué pasa? Se va volviendo bien fácil el pedir perdón. Sí. Se va volviendo algo, y no digo que lo veas como una rutina de que ay, te soy ya, y ay, ¿qué tiene? No, sino que ya no duele el vivir el proceso del perdón porque aprendiste que el pedir perdón te va a traer una paz. Una paz muy, muy bonita, y que uno dice, Señor, hice algo bien y te agrada hacer algo bien para Dios. Así es. Es como dice usted, ¿verdad? El perdón te trae una paz, porque hay veces que te cuesta, ¿verdad? Te cuesta perdonar y dices tú, ay, o sea, ¿cómo lo voy a perdonar si lo hace una y otra vez? Sobre todo cuando la gente yo perdono, lo hace una y yo otra ya vez. lo perdoné, pero sigue actuando igual y sigue haciendo lo mismo. Llega un momento en que dices tú, yo ya lo perdoné, de él depende que cambie, de ella depende que cambie. Yo estoy en paz, ya para mí, él está perdonado, disculpado, y con todo el amor del mundo de mi parte. Entonces, pero lo suelta uno de verdad. Lo sueltas y ya te sientes libre, suspiras y lo vuelves a amar como la primera vez. Ay, no es indirecta. Son mensajes subliminales para alguien. Y no es nada personal. No. Amén, y luego no es nada personal, pero mi amor, en la noche no va a haber tortillas de harina, ¿verdad? Exacto. Entonces, buscando el propósito personal es el que te digo, yo buscando mi propósito personal, pero en Cristo, o sea, para servirle a Cristo, yo empecé a descifrar que había que pedir perdón, había que perdonar, había que soltar, había que traer
a nuestra vida algo diferente de lo que ya vivimos. Como te decía, yo viví así y algo diferente. Entonces, hacernos un autoanálisis. Yo hice que el confrontarte, el decir, sabes que sí estoy mal, el decir, sabes que sí pedí perdón, sí tengo que pedir perdón. Y a veces viene un ataque del enemigo a tu mente y dice, ¿para qué pides perdón? Ya ni se van a acordar o ya pasaron muchos años o no te van a perdonar, pero sabes que tú tienes que pedir el perdón, buscar el perdón y otorgarlo. Si esa persona ya no lo quiere aceptar o ya tú estás a cuentas con Dios, y tú ya te pusiste a cuentas con Dios. Entonces el autodescubrimiento es que nos conecta, que conecta nuestras pasiones y los intereses con una visión, un futuro en Dios. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Yo buscaba ese futuro correcto. Y no es fácil deshacerte de todo lo que uno trae abrazado, porque es como que se adhiere a ti. Todo eso equivocadamente se adhiere a ti, pero cuando tú empiezas a caminar en Cristo y empiezas a avanzar, y como dijiste ahorita, yo te perdono y te voy a seguir amando, y el perdón yo lo hago a un lado y te voy a amar porque te amo más, y mi amor, como decíamos ahorita, como una característica, el amor es importante para poder avanzar. Si tenemos todos los frutos, si tenemos todos los talentos, todos los dones, pero no tenemos amor, nomás somos un metal que suena. Entonces tenemos que manifestar el amor de Dios en todas las presentaciones que hay en nuestra vida, en todas las situaciones, y el autodescubrimiento en nosotros, en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aprender las experiencias pasadas, como en este caso, no va a cortar, cortándole los dedos a nadie. Le puedo poner mi mano, pero tú puedes confiar en mí totalmente. Entonces, tal vez yo puedo entender ese Señor, a lo mejor había maldad en mí, porque eso ya es una travesura muy extrema, pero como no nos decía o no había quien nos guiara, también no había quien nos dijera, es que eso está mal. Yo era bien tremenda de traviesa, entonces fuimos aprendiendo así. De las experiencias pasadas. De las experiencias, en este caso la experiencia pasada, y ya que ese tipo de cosas no eran para jugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque tu vida tienes que medirla no en un tiempo, sino en una experiencia, sino en lo aprendido, en lo compartido que te decía ahorita. Amén. De que puedes decir, tengo tanto entendimiento, tanto conocimiento, tantos doctorados, tanto, pero si no tienes a quién compartírselos, si no tienes a quién decirle, oye, vamos, te ayudo, me empujas, te empujo, no tienes quien te aplauda, o no tienes a quien aplaudirle, y no está quien cerca alrededor de ti para que te diga que estás haciéndolo bien, entonces, pues no de nada sirve. Pero cuando tú incluyes a Dios esto, cuando Dios está incluido en todo esto, pues qué bendición, porque lo aprendido y lo compartido te va a hacer que tú tengas una mejor relación con Dios, y que la gente ahora vea que tu cambio es una actitud correcta, y que ahora digan, es que hay algo bueno en ello y yo lo voy a tomar como un ejemplo, y qué bendición ser después como un ejemplo de un cambio, y como un ejemplo de que estás avanzando para hacer las cosas correctas en Dios. Entonces, tenemos que buscar una introspección en nuestra vida. ¿Qué es la introspección? Bueno, la introspección es buscar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras conductas. Entonces, es lo que debemos de hacer para avanzar en las cosas de Dios, y que Dios nos siga empujando, y que Dios nos siga impulsando, y que la mano de Dios sea sobre nosotros, y que seamos fieles en Él y fieles con Él y para Él, y que seamos siempre entendidos de que cuando Dios quiere darnos una bendición, tenemos que aprender y desear esa bendición, y estar dispuestos a que nuestra vida podamos descifrar toda esa maraña en la vida, que cuando llegamos a Cristo, y que Dios alinee todas las cosas en bendición para Él. Entonces, pues qué bendición, que esperemos que haya sido de bendición este tema. Gracias a aquellas personas que se conectaron, ayúdanos y compártenos, dale un like, sigue la página, búscanos en las plataformas, sigue esta plataforma de Neuma Multimedia, que también es de bendición para tu vida. Te damos gracias en esta hora por habernos escuchado, por estar atento a lo que se habla aquí, que se comparte aquí, y que seas tú bendecida, bendecido mediante lo que traemos, porque son experiencias propias que nos han servido, y sabemos que si nos han servido a nosotros y Dios nos levantó del polvo, también te va a levantar a ti. Entonces, estamos agradecidos en esta hora y en este tiempo. Mi nombre es Sabine Marroquín, te doy las gracias por habernos escuchado. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Y recuerden, Cristo les ama. Bendiciones. Se despide con cariño Judith Navarro. Amén.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.